Normativa en la conducción. Para empezar, debes entender que la normativa en la conducción es un conjunto de lineamientos regulatorios para la circulación de los vehículos y personas que intervienen en el sistema de tránsito a través de las vías públicas terrestres. Cultura de la legalidad. Es cuando la mayoría de las personas de una sociedad entienden las leyes, conocen sus derechos individuales y están dispuestos a cumplir la ley. Rechazan y denuncian los comportamientos ilegales y apoyan a las autoridades e instituciones de gobierno a aplicar la ley. Estado de Derecho es el principio por el que todos los miembros de una sociedad se rigen por leyes democráticamente establecidas, las cuales se hacen cumplir a todos por igual y protegen los derechos sociales e individuales, donde todos cumplen con sus obligaciones y les son respetados sus derechos. Practicando los siguientes 10 sencillos pasos, estarás adoptando una cultura de la legalidad que te permitirá convivir de una forma más sana. 1. Haz valer tus derechos, pero cuida que tus acciones no afecten a otras personas. 2. No te involucres con actos ilegales o de corrupción y denuncia a quienes lo hagan. 3. Conoce y respeta las normas que estás obligado a cumplir. 4. Asegura que tu comportamiento como operador demuestra a los demás que eres una persona con valores, principios y mereces el reconocimiento de tu trabajo por hacerlo bien. 5. Evita acciones que perjudiquen la convivencia como sociedad. Recuerda que tu familia es parte de ella. 6. Participa en acciones que mejoren los problemas de la ciudad y denuncia a quienes los provocan. El beneficio es para todos. 7. Apoya y participa en los proyectos propuestos para transformar nuestra ciudad en un lugar mejor para todos. 8. Actúa responsablemente dentro de la legalidad. 9. Define y cuida lo que es de todos para un mejor bienestar. 10. Da el ejemplo a tus compañeros y familiares sobre cómo actuar correctamente. Ten presente que todas las acciones tienen un efecto cuando actúas sin respetar las leyes. Por ejemplo, consecuencias: sanciones económicas, insatisfacción del usuario al utilizar el servicio de transporte público, demandas legales, accidentes de tránsito, corrupción e impunidad. Beneficios: se promueve el respeto a las leyes y reglamentos del Estado. Se promueve la participación ciudadana. Se previenen actos ilegales. Se genera una convivencia social armónica e incluyente. Se desarrolla un ambiente social con seguridad y de mejora en la calidad de vida. Y se mejora la experiencia del usuario al utilizar los servicios del transporte público. Normatividad del transporte público. Regula la prestación del servicio del transporte público en el Estado de Querétaro y quedará sujeta a las siguientes normas. Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro. Establece los lineamientos y faculta al Instituto Queretano del Transporte, IQT, para vigilar que los servicios de transporte se presten con apego a esta ley. Reglamento de Tránsito del Estado de Querétaro. Establece las bases para la ordenación y regulación de tránsito de vehículos públicos y privados. Asimismo, faculta a las autoridades para que apliquen esta ley. Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Querétaro. Regula las actividades de cualquier funcionario. Ley para prevenir y eliminar toda la discriminación en el Estado de Querétaro. Promueve la igualdad de oportunidades y trato para las personas. Personal de inspección. Es un representante facultado por el Instituto Queretano del Transporte para vigilar que los servicios de transporte público se cumplan con las condiciones establecidas. Las facultades que tiene el personal de inspección son solicitar la documentación, levantar boletas de infracción, actas y reportes relativos a sus actividades de inspección y vigilancia, así como retener garantías, solicitar apoyo necesarios a las autoridades auxiliares, realizar operativos y actividades de inspección y vigilancia. El personal de inspección debe mostrar en todo momento buena conducta en su cargo, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas, e identificarse como personal de supervisión, portando su credencial con fotografía en un lugar visible.
En caso contrario, existen mecanismos de denuncia a través de la Contraloría del Estado de Querétaro, el propio Instituto Queretano del Transporte, o bien existe una aplicación móvil disponible en plataforma iOS y Android con el nombre Denuncia Corrupción Querétaro. Concesionarios. Una concesión es un permiso emitido a una persona u empresa para prestar legalmente el servicio público de transporte, otorgado por el Poder Ejecutivo del Estado, a través del Instituto Queretano del Transporte. Un concesionario es la persona física o moral titular de una concesión del transporte público. Es importante que conozcas esta información porque si bien son obligaciones del concesionario, la mayoría de las veces se apoya en ti para cumplirlas. Prestar el servicio de transporte de forma continua y sin interrupciones. Responder por faltas e infracciones relacionadas con su concesión. Verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos para prestar el servicio de transporte. Verificar que sus operadores presten un buen servicio. Operador o conductor del servicio de transporte público. Es la persona autorizada por el Instituto Queretano del Transporte para conducir una unidad de servicio de transporte público del Estado. Dentro de las principales obligaciones del operador están realizarse cuando así lo determine el Instituto Queretano del Transporte los exámenes médicos y toxicológicos, portar licencia de manejo tipo C de acuerdo al subtipo correspondiente y la tarjeta de identificación del operador, atender con cortesía a los usuarios del servicio, así como peatones y a los demás conductores de la vía pública, transportar el número de personas conforme a lo señalado en la tarjeta de circulación o, en su caso, las que autorice el instituto. Hacer respetar los espacios designados a mujeres embarazadas, discapacitados y tercera edad dentro de la unidad. Al cumplir con tus obligaciones como operador, obtienes los siguientes beneficios. Evitas gastos innecesarios como multas y sanciones. Mejoras la experiencia de traslado de tus usuarios y, en general, de tu imagen como operador del transporte público, al desempeñarte conforme a las leyes y reglamentos vigentes. Promueves positivamente los servicios de transporte público, manteniendo tu empleo y elevando los ingresos que te permitirán satisfacer tus necesidades y las de tu familia. Participas activamente en la economía del Estado, haciendo de él un mejor lugar para vivir. Las posibles consecuencias para el operador al no cumplir sus obligaciones son causar una insatisfacción de los usuarios, ocasionando una mala imagen de los operadores y, como consecuencia, menos personas que quieren hacer uso de este servicio. Menor demanda de tus servicios como operador debido a que los usuarios prefieren el servicio que ofrece alguien más, causando afectaciones a tus ingresos e inclusive la pérdida del empleo. Los incumplimientos a la normativa son objeto de multas de tránsito, que sin duda afectan tu economía de forma directa. Sin embargo, puede desencadenar problemas más serios como los accidentes, los cuales, además de provocar conflictos legales o penales, en el peor de los casos terminan en daños irreparables. Grupos vulnerables son los diversos grupos de la población entre los que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza viven en situaciones de riesgo. Discriminación. Se entiende a toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, económica, preferencias sexuales o cualquier otra condición que dé origen a conductas que atentan contra la dignidad, derechos y libertades de las personas. Durante la prestación del servicio del transporte público, el operador debe practicar las siguientes acciones no discriminatorias hacia los grupos vulnerables. Ceder a todo el usuario que así lo requiera el acceso al servicio del transporte público. Evitar el odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o exclusión de los usuarios, peatones y demás conductores. Evitar el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual. Recuerda consultar el material de apoyo para complementar esta información.